Cuando terminamos la carrera, que la terminamos en el año 57, y después me dijo, ¿qué vas a hacer? Y voy a trabajar, vamos a empezar a ejercer la profesión de abogado. Y dice, vamos juntos, vamos juntos. Y fuimos juntos. Yo era más abogado que Guillermo. No porque Guillermo no fuera, Guillermo era más inteligente, era mucho más capaz, como lo demostró en la vida, pero el trabajo tiene una cierta carga de repetición y demás que a él no le cuadraba. Guillermo no era de estar en la diaria, pero conseguía muy buenos clientes. Era un hombre muy capaz para hacerse conocer y hacer conocer sus actividades, ¿no es cierto? Donde él lució fue en juicios de marcas. Él hizo juicios muy buenos, le ganó un juicio a Nestlé y se lo ganó. Trabajaba bien eso, porque eso es escritura, eso era escritura. Lo que yo no le digo que no lo hacía él, por ejemplo, usted va a hacer una cobranza, ¿no? Que es una tarea habitual de los abogados, ¿no es cierto? Bueno, y ciencia no hay en eso, no había mucho que pensar, ¿no? I had the great fortune to start teaching in January 1970, first course I ever taught in my life. And in that course was Guillermo O'Donnell. He had been a student activist, he had been a lawyer, and he came with a great sense of unease with much of the literature that he was reading as a student. And within weeks of our starting to work in the seminar, Guillermo began articulating his theory of criticism of Seymour Martin Lipset's idea of socioeconomic unilateralism. Guillermo said, no, you can develop and go backwards. You can hit a ceiling. So it's the type of development that's more important, and it's the politics of that type of development. And he virtually began to start calling it a distinctive type of regime, and within months, but before the end of that seminar, he invented the concept of bureaucratic authoritarianism. The other members of the class, and myself as a beginning teacher, were impressed by being a part of the thinking process. The impact of having Guillermo there and having a conversation among faculty and students that was deep and going places where none of us had ever been before was magnificent. Nosotros nos conocimos en el año 70 cuando Guillermo volvió de Yale. En el año 75, Guillermo, que había tomado contacto con la Ford Foundation, nos transmitió a Marcelo Cavarossi, a otro colega, Horacio Boneo, y a mí, por qué no creábamos un nuevo centro que él estaba en condiciones de conseguir financiamiento de la Ford Foundation. Y entonces en una confitería ahí sobre la calle, la avenida 9 de Julio, nos reunimos un día y decidimos formar el CEDES. Guillermo fue, digamos, la persona que inspiró la orientación que debía tener el CEDES y fue activísimo en su primera etapa. Guillermo impuso realmente un estilo, una disciplina dentro de CEDES y a veces se invitaba a colegas extranjeros como Ricardo Lagos, por ejemplo, ¿no? que vino más de una vez a nuestro centro, o Albert Hirschman, o Fernando Enrique Cardoso. Entonces, el único lugar posible de sociabilidad de quienes trabajamos o pretendíamos seguir trabajando en ciencias sociales era el CEDES. Cuando en el 69 me han expulsado por segunda vez de la Universidad de São Paulo, yo tomé la decisión de crear un centro de investigaciones que se llamó CEBRAP, Centro Brasileño de Investigación y Planeación. Bueno, poco después pasó lo mismo con Guillermo. Creó un centro en su país, el CEDES. Y así como él colaboraba en el CEBRAP, me pidió que también participara, como lo hice, del consejo del CEDES. A los 20 años
fui a estudiar en Buenos Aires en el año 75. En ese periodo Guillermo estaba comenzando a formar el CEDES y no lo vi con mucha frecuencia, pero fue muy generoso. No tenía por qué ser generoso con un pibe de 20 años. Y de hecho, las dos primeras publicaciones profesionales mías salieron de esa experiencia y él me ayudó bastante. Conocí a Guillermo O'Donnell a mediados de los 70 en Buenos Aires. Llegaba allí como muchos otros porque se había terminado y extinguido la libertad en Chile. Y ahí entonces dirigiendo un programa de ciencias sociales, participando del Consejo Latinoamericano, CLACSO, Guillermo O'Donnell era una figura determinante. Empezaba uno a barruntar que ahí en su mente la concepción de los estados burocráticos autoritarios comenzaba a tomar forma. Había allí una mirada más amplia, más extensa, de qué era esta sucesión de regímenes militares en la región, por qué emergían, cuál era la consecuencia futura. Y ver cómo Guillermo va creciendo intelectualmente, va siendo capaz de escribir, de transformar su pensamiento en ideas concretas, y a partir de allí entonces teniendo un anfiteatro mucho más amplio para exponer sus ideas. Llamé a Guillermo O'Donnell, buenos días, soy Ernest Bartel de la Universidad de Notre Dame y quisiera hablar contigo sobre un plan de construir un instituto nuevo a la universidad. Llegué a su casa a las 2 de la tarde, a las 14 horas, y a las 2 de la mañana próxima hablábamos todavía. Ambos. Me impresionó tanto. Y al mismo tiempo estaba en contacto con Alejandro Foxley, economista chileno. En forma bastante sorpresiva llegó el padre Ernie Bartel y nos conversó a Guillermo y a mí que por qué no iniciábamos casi una aventura, organizar junto con él un instituto de estudios internacionales en la Universidad de Notre Dame, que no existía. El padre Hesburgh obviamente estaba impulsando esto. Y después de conversar a la distancia, un día, no sé por qué Ernie eligió, juntémonos en Brasil. Yo pensé en alguna oficina austera en Sao Paulo para realmente pensar en los temas de fondo. Y Ernie nos dijo, vámonos a la playa, a Leblon. Y ahí nos relajamos y después vemos si sí o si no. Bueno, nos pusimos los trajes de baño, nos metimos al agua, siempre muy grata, en Río de Janeiro. Y después, por supuesto, Guillermo y yo dijimos, vamos, esto está muy promisorio. If you're creating a new institution and wanted to make an immediate mark in the world, you need a person who is both an intellectual agenda setter, and Guillermo was a classic intellectual agenda setter, and you can be an agenda setter, but you can't bring people to a place. You can't bring them to work on a common project. That's what we call poder convocatorio. Poder convocatorio is the power to bring people to a specific place, in this case, Kellogg and Notre Dame, for a specific agenda, deepening democracy and imagining an alternative future and helping create it. Guillermo was a perfect first foundational leader for the Kellogg. Guillermo O'Donnell got us off to a great start. He had enormous enthusiasm. He had encyclopedic knowledge of Latin America and all of its problems. He was a great leader without seeming to impose himself on people. He left behind many, many good institutions, which is the best way to continue a career. And I just have to say that I am deeply grateful for Guillermo O'Donnell, his towering presence, his great learning, his good leadership, and especially his representation of Latin America as we were getting underway in Latin American studies. He was at the heart of all that work. Well, I think Guillermo brought to the Kellogg Institute and to Notre Dame
and to this country at large, since we reach out to the whole country, a real sense of how Latin Americans can give leadership to world peace and world development. And I think he was such an ebullient person. He was so intellectually alive. He had such leadership ability, and he came, of course, from one of the more important countries in Latin America, from Argentina. He was always at the leadership, and for over 2 decades, especially when I was involved deeply, he was the leader who really stood out in front and led us into battle, if you will. And for that, we're all very grateful to Guillermo O'Donnell. Él construye, ayuda a construir y lidera una institución donde se realiza, digamos, ese diálogo. Y eso yo creo que es un aporte fundamental, porque le da a una universidad como la Universidad de Notre Dame, que está ubicada en un lugar como muy lejano, diría uno, de los centros tipo California, de los centros tipo Nueva York, le da una presencia enorme para América Latina. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental. Guillermo le dio desde el comienzo una orientación intelectual muy clara a lo que fue después el Kellogg Institute. Debo reconocer al padre Ernie Bartel, que fue impresionante cómo se movió en la burocracia de la universidad para hacer legítimo y para generar el espacio de aceptación de este nuevo instituto. Y después Guillermo estableció con una enorme facilidad los vínculos, las redes, en la gente más avanzada, sobre todo en el campo de la ciencia política en el mundo, para invitarlos a Notre Dame y participar en un tiempo allá. Por lo tanto, él levantó al más alto estándar una institución que recién nacida. Yo fui abogado por 10 años antes de volver a estudiar ciencia política. Empecé a hacer averiguaciones y entonces, visitando distintos lugares, fui a visitar a Notre Dame para ver si era el lugar donde yo iba a hacer el doctorado. En esa ocasión, yo estaba hablando con distintos profesores en el campus y Guillermo pasó que estaba enfermo, estaba en cama y no podía estar, pero me llamó desde su casa para hablar conmigo cuando yo estaba ahí. A mí me pareció, no sé, muy generoso de su parte, ¿no? Y lo que él me dijo es algo que yo todavía recuerdo y algo que en cierta forma todavía guía lo que yo hago como politólogo. Él me dijo, mira, hay lugares que son más prestigiosos en la academia que Notre Dame. Hay lugares que hacen ciencia política de muy alta teoría, un nivel muy abstracto y tienen un muy buen nombre y si querés podés ir ahí. Pero si realmente te interesan algunos temas que tienen un valor normativo, que realmente le importan a la gente, entonces Notre Dame creo que puede ser el lugar para vos. Acá en Notre Dame es un lugar donde nunca tenés que pedir perdón por tener un compromiso con ciertos valores normativos. Eso es lo que yo hago acá en Notre Dame y si venís, podés hacerlo también. El instinto de Guillermo siempre está al lado de las víctimas o de los que estaban sufriendo la prepotencia y los excesos de los con el poder y quería frenar el poder excesivo. Para Guillermo, y era un gran ejemplo en eso, cambiar la vida de los que no tienen poder era una tarea moral, no solamente una tarea intelectual, sino una tarea moral. Y para él eso era un deber de utilizar nuestras ventajas. Guillermo era una persona genuinamente curiosa por la política y por todos los aspectos de la política. Le gustaba el costado lúdico de la política pensada como juego, como torneo de destrezas y de astucia, y le gustaba el lado ético de la política. Y esas dos cosas las mezclaba en su modo de ver el asunto de un modo muy singular y que para mí fue muy influyente. Y me acuerdo que en la primera clase una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era que Guillermo se tragaba las palabras, no modulaba nada. Y hablaba y como que tendía a declinar el final de la frase y no sabías para dónde iba, ¿no?
Entonces, en esa primera clase, él empieza a hablar y muchos de nosotros así. Además, en inglés, él tenía un inglés perfecto, pero con mucho acento. Él nunca perdió su acento porteño, ¿no? Tenía un acento muy, muy fuerte argentino. Entonces, cuando salimos, yo fumaba en esa época, salimos a fumar un puchito y dice, che, ¿me entendieron algo cuando hablé? Y yo, bueno, profesor, más o menos. Dice, no, porque yo me traigo las palabras. Vos lo que tenés que hacer es avisarme. Si me pongo a tragar las palabras, vos levantás la mano y decime. Y yo me acuerdo que eso me atormentó tremendamente, porque llegaba a clase, me sentía pésimo cuando hablaba mal, porque quería decirlo, pero no me animaba. Tuve como dos tipos de reacciones con cosas que escribí para Guillermo. O textos que no le gustaban para nada, en cuyo caso había como un comentario muy general de que el texto no le gustaba para nada, pero si el texto le parecía bien, era un lector y un advisor muy generoso. Para mí a mí me dio mucha confianza para terminar la tesis, cosa que yo creo que es el capital fundamental para terminar una tesis de doctorado, tener confianza. Y el aliento de Guillermo es una de las cosas por las que le estoy más agradecido. Yo he salido de pocas clases de seminarios con sistemáticamente tanto dolor de cabeza como el seminario que tomé mi primer año con Guillermo. Realmente nos empujaba a situaciones sumamente extremas, era parte del roleplay que hacíamos en el seminario, y lo hacía con una calidad de esta vieja técnica de la retórica, de la pregunta y de la respuesta del maestro con el alumno, ¿no? Remontándonos un poco a la Grecia antigua, y realmente lo hacía con una majestuosidad única. Entonces hay una reunión y yo lo llamo a este autor que después me entero que es tan importante, y lo llevo a mi oficina y le digo, ay, mire, quiero felicitarlo porque su libro es excelente. Y yo sentí, después cuando yo supe quién era, me sentí como una ridícula, como que yo, con 32 años, venía a decirle a este señor, felicitaciones, qué inteligente, siga así porque va muy bien. De mentor era un tipo extremadamente generoso con el tiempo. Es que yo andaba cerca del DCO Hall, donde estaba el Kellogg en ese tiempo, y veía que su Honda Civic año 86 estaba estacionado al lado de la puerta, y sabía que él estaba en su despacho, como hasta medianoche, trabajando solito. A cualquier momento yo podía tocar a la puerta y sentarme a hablar un poco con Guillermo sobre la tesis. Nunca rehusó una reunión, siempre leía lo que le daba. Era un tipo extremadamente generoso. Lo que comenzábamos a hacer después de las clases fue salir a jugar un poco de billar. En las ciencias sociales prestaba mucha atención a la metodología, y yo diría que en la mesa de billar igual. Era un tipo muy competitivo, lo llevaba muy a serio y no le gustaba perder. Y cuando llegué de Chile, y nunca en mi vida había tomado un curso, ni siquiera un curso en ciencia política, Guillermo me dio los dos grandes volúmenes de Max Weber's Economy and Society y me dijo, mira, empieza leyendo esto. Y yo, son como 2.500 páginas, ¿no? Entonces, bueno, intenté y, bueno, de hecho lo leí. Ahí comencé un año entero de lectura privada, imagínate, y una tutoría personal de Guillermo O'Donnell con este pobre neophyte. Pero nunca sentí disminuido, al revés, siempre sentí apoyado. Lo que decía, él encontraba muy interesante y él alimentaba mi vocación de cientista política. Él me decía, bueno, pero basta, no pienses más, ¿cómo vas a medir esto y cómo vas a medir aquello? Ponete el casco de explorador y andá y explorá y aprendé y después volvé. Y después hace el trabajo por ahí más minucioso, qué sé yo, pero él era siempre muy partidario de una ciencia política empapada en los hechos, ¿no? Más que alguien que desarrolla una teoría en el abstracto, no sin conexión con lo que está pasando en la vida real y después va y la mide, a ver si le da. Era siempre muy fructífera su creación intelectual. Siempre tenía que ver con las realidades políticas vividas y conocidas personalmente por él, aunque tenía la capacidad de sintetizar, de generalizar, de hacer aportaciones teóricas que pueden ser de validez universal. Siempre
abría la posibilidad de identificar las realidades prácticas, la política como está vivido por la gente, ¿no? La verdad es que siempre me impresionó su relación con los jóvenes, con los estudiantes, ¿no? De pregrado, de posgrado, cómo realmente se sentía realizado en su vocación más profunda, no solo como investigador, que lo fue y de los mejores, sino que en esta relación con los alumnos, con los jóvenes. Bueno, quizás lo más impactante de Guillermo como pensador, como intelectual, fue su capacidad de entender, de formular nuevas preguntas, de entender la realidad desde una perspectiva singular y siempre muy creativa. Por ejemplo, en los años 70, digamos, él replantea la teoría de la modernización. Él se da cuenta de que, digamos, en América Latina, en América del Sur, los países más modernos no son democráticos, sino que son, digamos, que desembocan en regímenes autoritarios. Y usa esa, digamos, esa perspectiva como para hacer un replanteamiento teórico muy profundo. Eso fue su primer libro de gran impacto en Estados Unidos, Modernización y autoritarismo burocrático. Sin embargo, Guillermo ya en el año 79 plantea que hay, digamos, contradicciones internas dentro de los regímenes autoritarios que son contradicciones muy profundas, y su reflexión en torno a ese tema luego conduce a la gran experiencia del proyecto Transiciones desde regímenes autoritarios. Yo quisiera subrayar el papel de Guillermo O'Donnell en la creación y el desarrollo del programa sobre América Latina del Woodrow Wilson Center. Él con mucho gusto aceptó la invitación de acompañar a Albert Hirschman, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo French Davis y otros latinoamericanos y norteamericanos en el Consejo Académico para organizar y dirigir este programa. Bueno, yo creo que en cuanto al Wilson Center, las dos cosas más importantes son el apoyo que él hizo a proteger el programa y obviamente el liderazgo intelectual del proyecto sobre transiciones desde gobiernos autoritarios hacia la democracia, que fue iniciativa suya con Fernando Enrique Cardoso y Philip Schmitter, y después en que participaron Lawrence Whitehead y muchos otros. Yo no sé por qué, yo creo que él lo sentí también, que siendo diversos teníamos una capacidad de encuentro intenso, porque nosotros estamos de acuerdo sobre muchas cosas, digamos, de base, sobre lo que debe ser la ciencia política, la responsabilidad de los politólogos y muchas cosas de la política en general. Pero en muchos casos no estamos de acuerdo. Esa era la cosa más fantástica. Pudimos discutir por horas. Las mejores partes de nuestro trabajo en común vienen precisamente de las cosas en que no estamos de acuerdo. Creo una serie de conceptos muy fértiles que muchos de nosotros hemos trabajado. O sea, a lo largo de 4 décadas siempre fue pionero en percibir dimensiones súper importantes de la realidad y hacer reflexiones teóricas sobre esas percepciones. Otro concepto es su manera de pensar sobre la calidad de la democracia, que es un trabajo más reciente que ha hecho en colaboración con gente en Costa Rica. Durante ese estudio siempre puso su énfasis sobre el papel importante del Estado como fundamento importante para cualquier tipo de democracia, y también sobre la dimensión social y económica, que tiene relevancia para la democracia también, que las personas deben tener una capacidad
física y una capacidad intelectual para participar significativamente en el proceso democrático. Yo pienso que es conveniente o es útil de alguna forma recurrir al mundo del arte y de los grandes pintores para captar, para representar cómo ha sido la visión humana de Guillermo. Y yo pienso en dos pintores, en el gran pintor español Goya y en el magnífico pintor argentino Berni. Y estos dos, de alguna forma, mezclaban el retrato individual con el colectivo y también conseguían combinar de alguna forma la crítica con la esperanza. Y todo eso con una gran valentía y creatividad constante. A ver, yo creo que Guillermo tenía una cualidad que no todos tienen. Y que era esa capacidad, ese olfato de vuelta de viejo zorro, de agarrar algunas ideas que están ahí boyando de forma muy tenue y plasmarlas en un concepto, en una idea súper clara, súper transparente, y que hacía un ruido impresionante, no sé, desde Horizontal Accountability, Delegative Democracy, Brown Areas, no sé, millones de cosas. Que Guillermo tenía esa capacidad de agarrar pedacitos y armar una pieza súper consistente intelectualmente hablando, no libre de crítica, por cierto, pero en eso era un genio, I have a favorite sentence of Guillermo's, and it's one he wrote at the beginning of a chapter just when the authoritarian regimes were beginning to break down. The sentence just has 3 words. It is, reality is compelling, la realidad obliga. And it reflected the underlying dynamic in which his thinking over decades was constantly moving ahead. He picked up new themes, he got new ideas, he created new concepts, he generated vivid terms for the concepts. These were very widely picked up, and there was really a relentless movement ahead in which there were major analytic continuities, but always grabbing new topics. And I have said for years that in the whole Latin American field, nobody both moved ahead so forcefully, but also was able to hold to fundamental themes in such an impressive way. Guillermo, a principios de los 90, introduce primero el concepto de democracia delegativa, y esto yo diría que es todo parte de un tren de pensamiento que llevaría a su libro final, digamos que sobre la calidad de la democracia. O sea, lo veo todo en esa línea de pensamiento. Decía que había una cuestión de accountability horizontal, y tenía varios escritos sobre eso. Primero, digamos, el contraste es accountability horizontal, relaciones entre instituciones, en contraste a accountability vertical. El accountability vertical liga al ciudadano, al votante, con los representantes. In the early 2000s, that he was one of the main authors of the UNDP report on the state of democracy in Latin America. And what was very important about that work was that he thought very hard about what does citizenship in a democracy mean. And what it means is, or what he said it means, is autonomous action on the part of the citizen, autonomous choices, making autonomous choices, and having claims on the state. Okay? So there are 2 things that are needed there. One is you need a functioning state that can guarantee those rights of citizenship, that can make or be the locus of the action of the citizen. And number 2, extreme inequalities are incompatible with that autonomy that the citizen needs to function as a democratic citizen. También hay otro costado de Guillermo que uno puede observar en desarrollos teóricos que fueron imaginados y pensados para que
tuvieran impacto en la mejora de las instituciones. La experiencia de la auditoría ciudadana, por ejemplo, a partir de la sociedad que él gestó con Jorge Vargas Culi en Notre Dame y que luego se tradujo en una experiencia concreta en Costa Rica, que recoge diferentes impresiones acerca de qué es esto de la calidad de la democracia y cómo podría de alguna manera evaluarse, cómo podríamos contribuir a su mejora. Esa misma idea luego fue adoptada por el gobierno argentino, solo que fue encarada a nivel de municipios. Y lo que uno de alguna manera percibe en ese tipo de gestos es no simplemente la actitud de un teórico que dispone de una lucidez particular para observar los fenómenos que nos rodean, sino también el compromiso de un intelectual que cree que lo que produce debe servir, debe contribuir. Está vigente su legado y ese es el gran valor para ahora y para el futuro. Cuento una experiencia. Me correspondió estar 3 veces en Egipto después de la caída de Mubarak, en que íbamos a transmitir nuestra experiencia de la transición chilena y latinoamericana. Y nos llevamos las publicaciones de Guillermo debajo del brazo y las usamos. De manera que están vigentes para esa primavera árabe lo que siga y lo que mañana ocurra en Asia o lo que ocurra en África. Es un pensamiento y un legado que está vigente y que se va a proyectar. ¿Qué más grande para una persona que trascender su vida? Bueno, yo quiero resaltar principalmente 2 aspectos de Guillermo O'Donnell. En primer lugar, el demócrata, el ciudadano comprometido con Argentina, su país, con América Latina y sobre todo con la causa de la democracia y los derechos humanos. Y en segundo lugar, el gran académico, el gran cientista político, uno de los más grandes que ha tenido América Latina, desde su libro seminal, ¿no es cierto?, de los años 70, sobre los regímenes burocráticos autoritarios en América Latina, que dio lugar a una polémica de una década y media, y posteriormente, por supuesto, todos sus trabajos sobre transición democrática, consolidación democrática, calidad de la democracia. Realmente creo que eso fue Guillermo O'Donnell, un gran demócrata, comprometido con la causa de los derechos humanos y un académico de excepción, no exento de controversia, por suerte, que realmente marcó un antes y un después en el campo de la ciencia política. No me es fácil hablar sobre Guillermo O'Donnell y contener la emoción. Se fue, pero dejó una marca que va a estar por mucho tiempo, quizás muchísimo tiempo, como una marca de creatividad, de una persona con motivación, de un compañero. Así que es con emoción que yo rindo mi homenaje este día de hoy a la memoria de Guillermo O'Donnell, uno de los más grandes científicos sociales de América Latina. El legado de él es el legado de alguien que fue capaz de interpretar a su tiempo, de señalar las direcciones gruesas del mismo y a partir de allí extraer enseñanzas para cómo superar aquello que él definió tan bien. Y por eso hoy, cuando Guillermo no está con nosotros, sigue estando en su brillante producción intelectual. Son pocos los cientistas sociales en América Latina que pueden haber calado tan hondo, con tanta fuerza. Y Guillermo O'Donnell terminó siendo un faro, un ícono del pensamiento del verdadero cientista social. Aquel que busca la verdad y que buscando la verdad es capaz de construir nuevos paradigmas, porque muchos de los paradigmas de ayer, al cual todavía muchos siguen esclavos, se olvidan que porque ser paradigmas de ayer no interpretan el mundo de hoy. Y eso es lo que deja como elemento permanente Guillermo.